la conferencia de Guillermo Capellán, director técnico de Arenas y Asociados, de Ingeniería de Diseño. Es una empresa a nivel internacional que ha trabajado con muchas obras a nivel macro, eh, a nivel internacional. Pues para eso arrancamos estudiando lo que son los grandes maestros de la arquitectura e ingeniería. Iniciamos con Eduardo Torroja, 1899-1961. Ha sido uno de los ingenieros que más influyeron en el desarrollo técnico y estético del hormigón en la primera mitad del siglo XX. Una de las obras más emblemáticas de Eduardo Torroja es el Hipódromo de la Zarzuela, supremamente importante por el gran voladizo que logra, y esto lo realiza porque se maneja varias hiperboloides que se seccionan a la mitad y se unen, y las famosas cáscaras que desde ya Eduardo Torroja trabajaba en ese tiempo. Aquí hay un estudio geométrico de lo que es el hipódromo de la Zarzuela, su gradería, el gran despliegue de la cubierta, su gran voladizo y geométricamente funcionando, y obedece pues obviamente a unos cálculos matemáticos que en ese tiempo se hacían a mano, ¿no? No había programas para realizar este complejo estructural. El Club Táchira, que la conforman dos cúpulas geodésicas y se amarran con una malla, con una cáscara sinuosa. Entonces, para dar el alzado, los planos, y es algo pues supremamente hermoso. Eduardo Torroja dice, cada curva matemática tiene una naturaleza propia, la exactitud de una ley, la expresión de una idea, la evidencia de una virtud. Seguimos con Heinz Isler, 1926-2009, un ingeniero de Madrid, ingeniero estructural suizo, es famoso por sus delgadas cáscaras de hormigón. Entonces aquí está el famoso pañuelo de Isler. Entonces él sujetaba un pañuelo de 4 puntos y su caída natural, eh, pues se evidencia pues que hay un trabajo a tracción de manera natural. Él sacó el pañuelo al exterior, a la intemperie, en el invierno pues se congeló, y al voltearlo pues le dio la idea para hacer estas estructuras hermosísimas que son delgadas cáscaras de concreto, pero que estructuralmente funcionan muy bien. Y otro ejemplo de lo que son las estructuras, las delgadas cáscaras de hormigón de Isler. Otro de los conceptos que manejaba Isler era que pues él jugaba mucho con materiales. Él lo definieron como un artista frustrado porque siempre quiso estudiar artes, pero pues su padre prácticamente lo obligó a estudiar ingeniería. Un gran acierto, pues porque lo que hizo es combinar la ingeniería con el arte para realizar esas obras hermosísimas que miramos. Entonces lo que él hacía era jugar con yeso sobre superficies gomosas y comenzarlas a estirar para inspirarse en las formas que creaba, con la famosa malla de las mandarinas o naranjas, que al estirarla de los 4 puntos genera una malla y que puede soportar un peso determinado. Y la metáfora, o al contrario, pues, de la estructura, un puente peatonal con una malla metálica supremamente delgada, con muchos agujeros y que soporta su propio peso y funciona como un puente peatonal cubriendo una gran luz. Félix Candela, 1910-1977, arquitecto de nacionalidad española y mexicana, famoso por la creación de estructuras basadas en el uso extensivo del paraboloide hiperbólico. Entonces, dos ejemplos: la planta embotelladora de Bacardi en México y la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España. Estructuras conformadas por el cruce de varios hiperboloides, internamente no hay apoyos, el espacio es supremamente enriquecedor, y al igual que en la planta embotelladora. Leonardo Torres Quevedo, 1852-1936. Pues de Leonardo Torres podemos decir que fue a través de la invención
del dirigible, pues se inventaron accidentalmente, por así decirlo, las estructuras neumáticas, que no es más que cables tensados, eh, un sistema de cuerdas que se tensa y se rigidiza a base de la presión neumática. Entonces se convierte en una estructura neumática. Aquí está la evidencia de que el hangar inflable ya en 1910 existía, o sea que no es nada nuevo para nuestra época y para los sucesos que estamos viviendo en nuestra actualidad son supremamente importantes y útiles. Hudson, en 1910-2008, pues a Hudson lo podemos conocer y pues queda su gran obra magnífica, la ópera de Sydney, el estudio geométrico de la ópera de Sydney, una semiesfera con trabajo geométrico a la cual se le sacan varios cascos y con juego de ritmo y colocar un elemento de manera inversa, se creó una obra supremamente importante. Dice que en ocasiones muchos edificios sobrepasan a sus creadores, algunos arquitectos quedan en el olvido, cobrando únicamente protagonismo la masa estilizada que han creado y que ha cambiado para siempre el paisaje en donde ha quedado emplazado la ópera de Sydney. Es innegable que cuando pensamos en Sydney, inmediatamente estamos pensando en la ópera de Sydney, ganador del premio Pritzker en el 2003. Estudio del juego geométrico, ritmo, un elemento invertido, elementos que unen estos cascos sin jugar con el protagonismo de los cascos. Seguimos con Fuller, 1895-1983. Para definir a Fuller necesariamente tenemos que hablar del tensegrity, y se dice que islas de compresión en un mar de tracciones. Muchos elementos, barras que nadan en un mar de tracciones que lo conforman los cables. Fue arquitecto, ingeniero, geómetra, filósofo, futurista, inventor de la famosa cúpula geodésica y uno de los pensadores más brillantes de su época. Influyó mucho en muchos de nuestros arquitectos e ingenieros como Foster. Muchos de los inventos de Fuller no funcionaron, pero la gran mayoría sí funcionaron, como son los domos geodésicos. Y la tensegridad, que ya habíamos hablado, es un principio estructural basado en el empleo de componentes aislados comprimidos que se encuentran dentro de una red tensada continua de tal modo que los miembros comprimidos no se tocan entre sí y están unidos únicamente por medio de componentes traccionados que son los que delimitan el espacio. Muchas barras que flotan en el espacio con cables que funcionan a tracción. Eso es el tensegrity. Y que Nelson, para él dice que eso es comida para el cerebro porque uno no sabe cómo son estructuras que se sostienen y que parecieran flotar en el espacio. Seguimos con Freddy Otto, de una gran creatividad, su trabajo de pionero en el uso de estructuras ligeras, adaptables y sustituibles que utilizaban adecuándolas a los recursos. Sigue, sigue siendo muy válido después de 60 años y muchos de sus libros han sido inspiración para muchos arquitectos e ingenieros. Hay que leerlos. Aquí está una de las estructuras arboriformes. Y su obra más emblemática, el Estadio Olímpico de Múnich, que es una malla de cables tensados eh, a partir de mástiles y obviamente con cables que tensan todo este sistema. Like padre e hijo, muy influyentes para la nueva generación de ingenieros y arquitectos, y sus obras pues siempre han estado acorde con, van muy de la mano con la limpieza, con las energías limpias y con la parte sustentable. Una de sus obras, el aeropuerto en Arabia Saudí,
que se mimetiza con todo el paisaje de Arabia y internamente, espacialmente es de mucha riqueza. El estadio Rey Fahd y el famoso Estadio Olímpico de Roma. Ya hemos hablado de esto, pues su sistema se hace al aforismo, la estructura estructural con la llanta de una bicicleta, pero en forma horizontal. Entonces, un anillo exterior, que sería este elemento, un anillo interior, este elemento. El anillo exterior trabaja con presión, el anillo interno trabaja a tensión y unos cables radiales que trabajan a tracción. Pues estructuralmente y constructivamente pues ya es muy complejo, pero entender la parte estructural es muy sencillo. El Georgia Dome en Atlanta es un sistema estructural muy llamativo porque maneja una parte central en este elemento, una parte rígida, una celosía sustentada en varios niveles y en una en varios niveles y que llegan a conformar una estructura de grandísimas luces, ¿no? Con una parte de tensión crítica, que serían todos los cables que la soportan. Tenemos el Sony Center Berlin, ya esos son sistemas más complejos que necesitan programas especializados para calcularlas. Y por último, el Kansatir, que traducido significa kazajo o una carpa real, es un centro de entretenimiento que tiene formas de tienda de campaña y está situado en la capital de Kazajstán en Astana. Es una piel y una estructura de cabeza. Muchísimas gracias.